la siguiente. Bueno, entonces le va a servir para pacientes inmunoreferidos, pero también le va a servir para toda clase de pacientes. Listo. Empezamos porque es diagnóstico. Y decimos, yo personalmente digo, una evaluación de estados o la salud de un paciente con base a datos, información, exploración, procedimientos, maniobras, técnicas, para llegar a una conclusión. Yo personalmente digo que ese es diagnóstico. Usted puede buscar un significado de diagnóstico, que es ahí que no he comido y entonces esta niña me dio. Pero que dice pro. Usted puede buscar la definición que usted quiera. Ya, porque no sale de la realidad. ¿Por qué digo estado o salud? Porque la gente cree que es para diagnosticar enfermedades. ¿Esto es una enfermedad? No. Gravidez. Sin embargo, yo puedo primero clínicamente y después con maniobras y técnicas y procedimientos puedo demostrar que esta mujer, la causa de su amenorrea de hace un mes es porque está embarazada. Pero eso es un estado, no una enfermedad. Sí. Entonces por eso hablo de estado o salud del paciente. ¿Con qué? Con base en unos datos, con base en una información, en unas exploraciones, en unas inspecciones, en unos procedimientos, en unas maniobras y con base en unas técnicas. Para llegar a un qué? A una conclusión. La conclusión puede ser una expresión diagnóstica. Entonces tenemos diagnóstico presuntivo. O a una diagnóstico de certeza o diagnóstico confirmativo. ¿Me hago entender? Entonces, ya es hora de que usted vaya revisando diagnóstico, porque hay varios tipos de diagnóstico. Hay diagnóstico clínico, semiológico, topográfico, etiológico. Y ese es el diagnóstico que generalmente nos atañe a nosotros, como profesionales de la salud, como médicos, ¿no es cierto? Pero la idea es que usted revise la semiología, se vaya a sexto, sin estar en sexto, y consulte que es un diagnóstico clínico. Obviamente usted va a encontrar es aquel que con signos y síntomas y con unas exploraciones el médico objetivamente da una presunción primero y después trata de confirmar. Sí. Semiológico. Bueno, entonces usted dirá ahí, sí, el diagnóstico semiológico, la semiología es el estudio de los síntomas y signos que llevan a qué. Entonces, usted se dará cuenta si ese diagnóstico semiológico a usted le interesa, ¿verdad? Estudiarlo, incluirlo y describirlo y aprenderlo o no. Ya. Topográfico. Hombre, porque generalmente el médico explora por zonas. Entonces, en abdomen, en cabeza, en garganta, en extremidades, son regiones. Entonces explora diferentes áreas topográficas dependiendo de qué es lo que le presenta. ¿Ok? Etiológico, porque necesita saber el origen.
Y el origen, obviamente, se tiene que describir con base en que las enfermedades, su procedencia, su influencia en determinadas regiones, la ocupación del paciente, en fin, la etiología de esa, o la causa de ese, como la diagnóstico patogénico es otro. Entonces, todos esos diagnósticos, usted llega y los estudia, ahí le va a aparecer epidemiológico, le va a aparecer nosológico, le va a aparecer otra clase de diagnóstico. Usted se trata de nutrir con la mayoría de esos diagnósticos que están ahí. Eso lo tiene que hacer usted. ¿Por qué? Porque tarde o temprano allá en semiología se lo van a preguntar. Pero entonces usted aquí ya va sabiendo porque este es para esta clase y lo necesita saber. Bueno, hay entidades que por clínica, que son clínicas, inminentemente, o sea que el médico con algo de experiencia va y dice a lo ya así, certeramente, tú tienes un orzuelo. Eso se llama como clínico. No necesitó más nada. Dio el signo y ya. Dijo el paciente, no, yo me siento un dolor ahí, que eso está acá, me salió hace 3 días. Síntomas, ya. Y ya se dio cuenta de que era un orzuelo o que era un chalazo. No, tienes una herida en el arco superciliar. Eso es clínico. No, que está todo enronchado. No, que tienes un proceso alérgico, ¿sabes? Pero generalmente es necesario confirmar con otro tipo de procedimientos, herramientas, maniobras y cosas lo que uno presume. Sobre todo cuando se trata de microbiología, inmunología, patología, fisiopatología, endocrinología, que son cosas que se tienen que demostrar por laboratorio. Entonces hay laboratorios que esos son ¿qué? Diagnósticos ¿qué? Complementarios o diagnósticos paraclínicos. ¿No es cierto? Bueno, entonces ponemos aquí el diagnóstico paraclínico para las enfermedades y para las entidades inmunitarias. Siempre que haya movimiento de antígeno, anticuerpo, eso lo tienen que repasar, porque esta me dio una impresión de que ustedes nada. Eso lo tienen que repasar. Cojan ese glosario tal vez y lo estudien. Y ese taller que mando, póngase a estudiarlo porque pues, va a haber un problema en el segundo corte si ustedes no se aprenden eso. Bueno, entonces, ahora si tiene alguna duda de conceptos, pregunte. Profe, venga acá, hay una cosa que yo tal, usted pregunte. Pero eso tiene, para preguntar tiene que estudiar. Pero si no estudia, ¿qué va a preguntar? Bueno, entonces, para cuestiones inmunológicas, para cuestiones microbiológicas, ustedes saben que hay microbios no, como antígenos que son, ellos generan ¿qué? Respuestas inmunitarias. Entonces, la microbiología y la inmunología van de la mano. Son como muy relacionadas. Claro. Pero también la patología, porque hay microbios que se meten a producir lesiones de hipersensibilidad, lesiones de autoinmunidad e inflamaciones crónicas degenerativas en ciertos tejidos que es necesario ventilarlas por biopsia y por, ¿cómo se llama eso? Citologías. Ya, entonces ya pertenece a un diagnóstico que es patológico o histopatológico, ¿sí vio? Entonces cada uno de esos diagnósticos recibe su nombre. Ya, ahora entonces, diagnóstico microbiológico, diagnóstico inmunológico, diagnóstico endocrinológico, ¿sí ve? Bueno, bien. La pato y la fisiopato. Ya. Bueno, entonces, dije también que la endocrino. ¿Por qué? Porque hay hormonas que se pueden comportar como antígenos. Y antígenos que van a mover y se van a, ¿cómo se llama? A diagnosticar a través de los mismos exámenes de hormonas o anticuerpos contra esas hormonas o un examen que se llama marcadores hormonales. Le menciono uno. Usted ha oído del PSA.
¿Qué significa? Dijo marcar tumores Antígeno hormonales. prostático específico. Bueno, ese es un antígeno que se utiliza porque hay una hormona que se llama la testosterona, sobre todo la hidroxitestosterona, que de tanto caer en la próstata la hipertrofia y produce prostatitis e hiperplasia prostática benigna en el varón después de 45 años. Antígeno prostático. Bueno, como eso se mueve y mueve inmunidad, entonces uno detecta anticuerpos contra esa hormona que se elevó y que normalmente en el hombre tiene su valor normal. Entonces se elevó y entonces como es un antígeno RIC, esos anticuerpos son detectados para decir que la hormona está subida y que por lo tanto el paciente tiene una prostatitis o tiene una hiperplasia prostática benigna. Ya, bueno, lo mismo son los tumores. Los tumores, ¿por qué? Porque hay antígenos que son tumorales y nosotros los tenemos. Entonces, como son antígenos tumorales, mueven respuesta inmunitaria y hay que buscar anticuerpos contra ese tumor o ese antígeno tumoral. Ya, el mismo PSA es un antígeno tumoral. Ya, los anticuerpos que se utilizan en la prueba para embarazo. ¿Ah? ¿Qué es la prueba para embarazo? ¿Se acuerdan de una cosita ahí? Bueno, esa tira es de celulosa. Sobre esa celulosa se desplaza, es muy fácilmente desplazar sustancias. Entonces, aquí colocan una banda y esa banda contiene hormona gonadotropina Crónica humana. tipo beta. Bueno, entonces están buscando que como cada antígeno reacciona con anticuerpos específicos, como esto es una hormona que se sube, se comporta como algo apténico y después como algo que puede provocar la respuesta inmunitaria, porque es una hormona que solamente la mujer embarazada la tiene alta y la mujer con tumor en el ovario o en el tejido trofoblástico o en el hombre cuando tiene tumor testicular lo tienen alto. Normalmente eso está normal, en valores normales, pero cuando se sube eso genera una respuesta inmunitaria, así sea débil, pero la genera. Entonces esos anticuerpos son los que uno va a detectar aquí. ¿Dónde lo va a detectar? En el suero de la persona. Por eso a la persona la sangran y le toman el suero. Entonces, si la persona tiene anticuerpos contra su hormona, ese anticuerpo se desplaza aquí y la reacción dice, cuando encuentren antígenos y anticuerpos, forman unas bandas o forman unos arcos. En este caso, TIM al encuentro forman la segunda banda, la mujer está embarazada. Ese es el fundamento de la reacción, ¿verdad? Pero con eso les quiero decir que fíjense ustedes una hormona cómo mueve anticuerpos. ¿Sí digo? Y así un antígeno, un tumor mueve anticuerpos también. Y esos anticuerpos son susceptibles de detectar a nivel paraclínico. ¿Sí me entienden? O sea, que cuando se trata de enfermedades tumorales, endocrinas, fisiopatológicas, ya, que generen respuestas de anticuerpos microbiológicas o inmunológicas, se tiene que recurrir inmediatamente a diagnóstico paraclínico. Es decir, se tienen que emplear herramientas diferentes de la clínica para confirmar el diagnóstico. Pregunto, ¿cuál es la primera herramienta del médico? ¿Ah? La primera herramienta diagnóstica del médico, ¿cuál es? ¿Ah? Por eso, ¿dónde va?
La historia clínica. Historia clínica. Entonces, la historia clínica está aquí. Esto hace parte de la clínica. ¿Sí o no? Y en la historia clínica va condensado seguramente en uno de sus aparte los exámenes que hay que mandarle al paciente para complementar. Se llaman herramientas paraclínicas o ayudas diagnósticas o apoyo diagnóstico. Entonces usted podrá encontrar que hay apoyo diagnóstico a nivel de laboratorio clínico. ¿Sí o no? ¿Quién tiene un borrador? Oiga, secretario, que no me regalan ni ahora. Compreme un borrador o le daré un borrador porque tiene plata, porque tiene una farmacia. La próxima clase lo regalamos todo. La única que me regala aquí es ella. Del resto, todo es una partida de duro. Bueno, Isa. No tan duro que el otro día yo estaba detrás de uno de ustedes dos, un pelado y una pelada. Yo entrando al cine el único y ella le decía a él, no él, tú te compras la palomita allá adentro. Ay, no te regalé la boleta, no, yo no tengo. Cagón. No lo invito más. Cuando ustedes son así, ¿Qué pasa? no, nada, Que no se planificaron mejor. ya vamos a pasar. Están preparando contra mí un atentado. Bueno. No, mentira. Vea. ¿Qué es un laboratorio clínico? Es un estudio. Contéstame, lee. Un laboratorio clínico no puede ser un estudio. Es el lugar donde se hace. Un lugar donde con una muestra biológica, por ejemplo, la sangre, el suero, el plasma, los líquidos, las secreciones, se hacen exámenes para encontrar la causa de algo más así. Bueno. Bueno, pues vamos por ahí. ¿Usted va a aplicar eso? Lo sigo explicando yo. Como usted quiera, profe. Bueno, ahí está, usted lo diga. Hágale. Como usted quiera.